Pani. Ani Parraguirre, bienvenidas. Buenas noches. Una observación queda colgada del bloque anterior. Un especialista me acaba de recordar que los diputados del Parla Sur carecen de fueros, razón por la cual pudo ser detenida Milagro Sala, que era representante del Parla Sur. O sea, la Corte determinó que no tienen fueros. Bueno, sigue siendo un buen lugar donde pasar 4 años. Sin fueros. Sin fueros. Con dieta. Con dieta. Si no tenés causas. A ver, contanos, Ana, ¿cuál es la razón por la cual uno ve a los candidatos, les pregunta qué vas a hacer y nunca dicen? Se escabullen. Bueno, ahora pasamos la primera parte de la campaña que está toda enfocada en la oferta electoral, a la demanda electoral, que es lo que te pide la gente. Que te pide, díganme, los que son partidarios no, pero todos los que están en el medio, los indecisos, te dicen, bueno, yo me voy a decidir cuando vea la propuesta. Pero después le prestan atención a esas propuestas, ¿es que no las estamos escuchando de los candidatos o que no les prestamos atención? A ver. Yo antes de entrar en detalle te traje un videíto para que podamos ver a algunos de los votantes promedios que con los que solemos hablar en los grupos focales. No sé si lo tenemos para verlo. Cierto, es así. Pero todos ¿Usted vota no, que este año? Voy a votar a Milei, obvio. ¿A Milei? ¿Por qué? Y porque me encantan las propuestas que tiene, que son... ¿Qué propuestas son? Y por lo menos sé que son novedosas en ¿Pero cuanto... cuáles son las propuestas? Dolarización, ¿le gusta? Me mataste. Ah, Que no salga. en vivo, ya saliste. No. Gracias. Bueno, no es para hacerle bullying al chico que no se acordaba la propuesta, pero si hay una propuesta de la que nos deberíamos acordar de esta campaña es la de la dolarización. Sí. Creo que es la única de la que hablamos. Y aún así no nos podemos acordar de esa propuesta. ¿Por qué? Hay varias cosas que conspiran en contra de que podamos poner el foco en las propuestas. Primero, lo que se llama la polarización afectiva. ¿Qué es eso? Que es mucho más fácil y rinde más hoy en política definirte en contraposición al otro, lo que te diferencia del otro, lo que no te pareces al otro, que contar tu identidad y lo que vos proponés. Por otro lado, lo que ocurre es que los partidos son más débiles y entonces tienen menos técnicos adentro trabajando en las propuestas, como solía haber en otro momento. Vos comparás con Inglaterra, una de las prácticas comunes es lo que se llama el gabinete en las sombras. Está el partido en el oficialismo y el que está en la oposición hace su propio gabinete y para cada área tenés un vocero que critica lo que hace el gobierno, pero a la vez hace las propuestas propias de la oposición. Pero además, y el tema para mí más interesante, es que hay una tensión muy fuerte entre lo que son los técnicos de políticas públicas y los que hacen la comunicación de campaña electoral. Sí, a ver. Los técnicos están pensando en problemas muy complejos a los que les tiene que dar una solución que en general es en el mediano y en el largo plazo. La comunicación Un poco lo que dijo hoy Ferrario cuando le preguntamos por el cepo. Bueno, de a poco, ¿no? Claro, pero lo que están en campaña dicen yo lo tengo que solucionar ya y mi objetivo no es solucionar el cepo, sino conseguir más votos para esta elección que va a ocurrir ahora. Hay una especialista que se llama Sonia Halfing que se dedica a comunicar cosas complejas, ideas complejas. Es su especialidad, muy de nicho. Y ella lo que dice es el error más común que vemos es que cuando llega alguien de comunicación le dice a los técnicos, no, yo esto lo voy a resumir y lo voy a simplificar. No, horror, no se puede resumir y simplificar. Eso crea una desconfianza total y además no funciona. ¿Qué es lo que sí funciona? Bueno, encontrar dos cosas. Primero, algo que resuene emocionalmente, que me dé cierto placer, una idea que me dé un placer cuando la escucho. De hecho, ella me decía un ejemplo que cuando cae la bolsa de valores, cuando caen las acciones, la gente deja de mirar su portfolio, lo mira mucho menos que cuando está subiendo, porque no queremos ver la mala noticia cuando está cayendo. Claro. Y lo otro es si algo de lo que me están diciendo me sirve, ¿no? Dame una dirección, pero me sirve ahora. Si yo te pido la dirección de alguien y me la das ahora, genial porque estoy yendo. Si mañana me mandás la dirección de alguien que yo ya no voy a ir, no me sirve de nada, no lo quiero escuchar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí sabemos que pueden funcionar a todos los políticos que ahora van a poner el foco en contarnos todas sus propuestas? Primero... Vos decís que van a contar sus propuestas. Sí, van a crear. La pregunta es si las vamos a poder escuchar. Ajá. Y para poder escuchar, van a tratar. Para que las podamos escuchar, no sirve que me digan una lista de 300 propuestas o que me las tiren en el medio de una narrativa sin nada. Sirve cuando están adentro de una historia. Para mí, uno de los casos más lindos de estos es el de Bill de Blasio,
que fue alcalde de Nueva York. Él lo que hizo es, su proyecto para la ciudad era, acá tenemos una ciudad partida, está la ciudad de los ricos y la de los pobres, ¿no? Una ciudad dividida. Y la política pública que él encabezó era terminar la política del stop and frisk, ¿no? Parar y requisar, que significaba que los policías en Nueva York, desde la época de Bloomberg, podían parar a cualquier persona solo por tener una sospecha y la podían requisar. Lo que terminó ocurriendo es que los policías paraban a las minorías afroamericanas y a las hispanas. Entonces la ciudad estaba partida y la política era un símbolo de cómo esa ciudad estaba partida. Que además, a nivel personal, él la llevaba a su propia casa, porque él era blanco y estaba casado con una afroamericana y sus hijos eran afroamericanos. Entonces esa misma política que dividía la ciudad estaba dividida adentro de su hogar. Entonces había una historia que contaba y un porqué esa política era simbólica de lo que él quería hacer con Nueva York. Y la otra forma, que es muy importante, es agarrar poder traducir una política en algo muy concreto que la gente pueda digerir. Ayer hubo elecciones en Córdoba, De la Sota lo hizo muy bien 2 veces, primero cuando dijo que iba a bajar los impuestos y después, años después, con el boleto educativo gratuito para los estudiantes. Y contextualizar esto, la política pública es muy importante, bajarla a algo que la gente pueda conectar y traducir. Para cerrar, lo único que te decía es, Sonia me contaba que se habla de la maldición de los que saben mucho. ¿Cuál es la maldición de los que saben mucho? Que no se lo pueden contar a una persona que no tiene su mismo nivel de información. Vamos a ver si en esta campaña algunos de los políticos van a poder sobrellevar esa tradición o no. Excelente, muy interesante. Me dejaste pensando, porque lo que estás dando son ejemplos de medidas o iniciativas que se piensan para la campaña. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenés que comunicar, cosas que las vas a tener que hacer y son desagradables? Bueno, tenés dos opciones. La primera es tratar de mostrar qué es lo que va a haber del otro lado del río. En Chile lo hicieron muy bien. Decir, bueno, nosotros tenemos que transitar esto, pero ¿para llegar a dónde? ¿Hacia dónde te voy a llevar una vez que transitemos este desierto? El problema es cuando decís solo voy a transitar ese desierto sin contar a dónde llegamos. Excelente. Vamos primero, antes de